Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un miércoles de transmisión nuevo. El día de hoy tenemos el tema Dios pelea las batallas con muchos o con pocos. Sabemos que Dios desde hace muchísimo tiempo atrás ha tenido tanto el apoyo de muchos seguidores, de muchas personas fieles, muchas personas que contribuyen a esta doctrina, pero también sabemos que Dios cuenta con muchos enemigos, muchas personas envidiosas, muchas personas que querían frenar su voluntad, su palabra, sus decisiones. Entonces, es por ello que en este capítulo estaremos escuchando un poco de lo que fue este tipo de actividad que tuvo Dios. Tocaremos el tema de cómo estaba Israel en ese entonces, en el pasado. Sabemos que Israel fue un pueblo muy complicado y hasta la fecha llega a tener dificultades de vivir. Por ello es que hablaremos un poquito de este tema. Por otro lado, también tocamos el tema de la cantidad y la calidad. Hoy en día, ¿qué es lo que estamos prefiriendo como cristianos? ¿La cantidad o la calidad? Principalmente, y algo que tocamos en este tema de hoy, es la calidad. La calidad siempre nos va a traer un mayor beneficio, un mayor gozo y una mayor manera de crecer espiritualmente, mentalmente y físicamente. Y ya por último, un tema que también es aún más importante, damos una opinión sobre la iglesia actual, sobre la doctrina cristiana, que es siempre en la que nos estamos basando. Recuerden que son lecturas bíblicas cristianas. Y bueno, damos una opinión de esto mismo, ya que es lo que vivimos día con día, ya que el ruiseñor siempre pertenece a la doctrina cristiana y constantemente va a su iglesia y de esta manera se enriquece de la palabra del Señor. Entonces, sin más que agregar, sin más que decir, dejo el micrófono para Gus, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Así que adelante, Gus, deleítanos y esperamos les sea de bendición este nuevo capítulo. Porque ellos dicen, porque la unión hace la fuerza. Y utilizan un texto en donde dice la palabra de Dios en Mateo 18, 19 al 20, algo así más o menos. No lo tengo escrito, pero es algo más o menos así. Porque si dos se pusieren de acuerdo en algo aquí en la tierra, vuestro Padre que está en los cielos lo hará para honra y gloria de su nombre. O también hay otra escritura ahí más adelante en el próximo, en el mismo capítulo, pero en el próximo versículo, que dice, porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Pero vean, es ahí en donde yo veo la falta de sabiduría o la ignorancia de algunas personas en poder tomar un dicho mundano para justificar a una escritura bíblica, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, donde dice, porque si dos o tres se pusieren de acuerdo, porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Y si se pusieren dos de acuerdo, ok, reunidos en su nombre, se está refiriendo a los que ya conocen el nombre, a los que ya siguen ese nombre, a los que ya son partícipes o somos partícipes de ese nombre. Y no solamente eso, de acuerdo en la petición. Imagínese una iglesia grande de miles, en donde cada quien ora a su manera. Están 1000 por allá pidiendo no sé qué cosa, están por acá otros cientos pidiendo no sé qué cosa. La escritura dice, si se pusieren de acuerdo. Entonces, por eso es que yo les he dicho algunas veces, hasta para la oración se necesita la sabiduría. Y en este caso aquí lo dice claramente el Señor. Si dos o tres se pusieren de acuerdo, o si dos se pusieren de acuerdo aquí en la tierra. Y esto se presta más como para los cónyuges en casa, el esposo y la esposa. Porque muchas de las veces dicen, no, es que yo necesito mi privacidad y yo quiero orar sola. Yo necesito mi privacidad y yo quiero orar solo. Pues está bien. Pero también hay ocasiones en que hay que practicar este versículo,
en que hay que poner en práctica este versículo. Y el cónyuge, el esposo y la esposa se pueden poner de acuerdo y juntos orar por lo mismo. La misma petición del corazón que salga del esposo, que sea la misma petición que salga de la esposa, para que haya un mutuo acuerdo y entonces se pueda aplicar correctamente esta escritura. Si dos se ponen de acuerdo, pero de acuerdo. Estamos comprendiendo por qué muchas veces en las iglesias cada quien empieza a orar por su lado, y si el pastor no es lo suficiente sabio, no arregla esa situación. Entonces, los pastores deben de ser sabios y decir: mis hermanos, vamos a orar por esta petición, toda la iglesia, toda junta. Esto es lo que vamos a pedir en esta vigilia que vamos a tener. Esto es lo que vamos a pedir en este ayuno que vamos a tener. Toda la iglesia, toda, completita, orando por esta petición o por estas dos peticiones. Eso es lo que el Señor está recomendando en la Escritura. Si dos se pusieren de acuerdo, y esos dos se pueden convertir en 2000. El número no cambia. No cambia la intención. ¿Estamos comprendiendo? Ok, entonces no tiene nada que ver ese dicho del mundo que dice: porque la unión hace la fuerza. No siempre es así, y lo voy a demostrar bíblicamente. Por eso es que les digo, a veces lo que piensan los científicos de este mundo, lo que piensan la gente del mundo y lo que piensan incluso algunas iglesias, es contradictorio a lo que Dios piensa, y es contradictorio a cómo Dios actúa, a cómo actúan hoy día algunas iglesias y a cómo actúa el mundo. Es contradictorio. Les voy a explicar por qué, y ahí es donde voy a entrar poco a poco a la historia del libro de Jueces. Mi hermano, mi amigo, en el libro de Jueces yo he encontrado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, que es nada más lo que he estudiado. Vean, constantes batallas, constantes guerras. Pero mi hermano y mi amigo, lo curioso del caso es que casi en todas encuentro que es Dios quien le levantaba los ejércitos enemigos al pueblo de Israel. ¿Por causa de qué? Por causa de su pecado, por causa de su rebeldía, porque Dios les daba victorias, pero después de que les daba las victorias, volvían otra vez a sus andadas. Por ejemplo, la Biblia dice que después de la muerte de Josué, el pueblo se desenfrenó y hizo lo malo delante de Jehová su Dios, que hoy es Jesucristo, ya lo sabemos. Y Dios se vio en la necesidad de comenzar a levantarles jueces, a poner jueces para que esos jueces los ayudaran y que los llevaran a obtener victorias. Y cuando Dios levantaba un juez, ese juez peleaba por el pueblo, ese juez dirigía al pueblo, o sea, era Dios por medio de esos jueces. Y cuando el juez obtenía la victoria, le daba un tiempo de paz al pueblo. El pueblo pasaba 40 años, 80 años de paz después de cada victoria obtenida por uno de esos jueces que Dios levantaba. Pero una vez que moría ese juez, el pueblo se volvía a desenfrenar y el pueblo volvía a hacer lo malo, volvía otra vez a la idolatría, volvía otra vez a buscar dioses ajenos. Y Dios se airaba. Y cuando Dios se airaba, lo que hacía era que levantaba ejércitos enemigos para que fueran a atacar a Israel, para que fueran. Era una disciplina que Dios les estaba dando, una llamada de atención, un castigo, pero ellos no reaccionaban. Vea, por ejemplo, había un rey llamado Joacim, muy conocido y muy temido por Israel. Este rey se levantaba y Dios lo apoyaba para que fuera en contra de su pueblo.
Pero después Israel clamaba, se acordaba de que existe un Dios en los cielos y clamaba y el Señor le respondía. El Señor escuchaba y le levantaba otro juez. Tenemos, por ejemplo, Gedeón, que es del que voy a hablar hoy. Pero antes de Gedeón hubo otros. No tengo todos los nombres porque solamente me preocupé por preparar la historia de Gedeón. Pero ahí entra también, por ejemplo, el general de la guarda de un rey que también era enemigo del pueblo de Dios. Y el general se llamaba Sisara. Y el general del pueblo de Dios se llamaba Barak. Y ahí es donde entra también la historia de Débora, profetisa. Débora era una mujer de Dios, profetisa de Dios, pero que prestaba sus servicios en la política. Era jueza. Pero cuando Dios tuvo que pelear a favor de su pueblo para darle una de las victorias como tantas que le dio, entonces Dios no mandó a Débora al frente de la batalla para que ella tomara el mando o la dirección. No, le mandó como profetisa que era, tenía una relación con Dios, y Dios como la tomó como su profetisa, la envió con Barak para decirle: ¿no es a ti acaso al que el Señor ha levantado para que vayas y pelees por tu pueblo? Y le dijo: ahora ve pues, levántate y ve y pelea por tu pueblo y toma 10,000 hombres de cada tribu y entonces ve y pelea. O sea, no fue que Dios mandó a Débora a pelear, porque ella no era la líder. El líder era Barak. Dios nunca se va a equivocar. Él sabía que Barak era la cabeza y que Débora solamente era su profetisa, y que como profetisa iba a llevar una palabra para que entonces Barak pudiera cumplir el mandato de Dios o la voluntad de Dios. Y después de ahí viene ya el rey de Amalek, el rey eran tres reyes que eran muy temidos por Israel, pero más el rey amalecita. Había una pelea entre Amalek y Israel desde que Israel salió, desde que salieron de Egipto y que iban huyendo por el desierto. Desde entonces Amalek se le opuso a Israel, y desde entonces tenían un pleito casado, y Dios se la estaba guardando a Amalek. Entonces de repente muere Josué, como les acaba de decir, muere Josué, y el pueblo se desenfrena. Una vez más se desordena y empiezan a hacerle culto al dios Baal y a una figura llamada Astarot. O sea, también era otro dios falso. Y nuestro Dios entra en ira contra su pueblo, y entonces les envía a un numeroso ejército amalecita. Dice que era grande ese ejército, que sus camellos eran como las arenas del mar, no se podían contar. Israel estaba amedrentado. Entonces ellos clamaron a su Dios, quien en ese tiempo era conocido como Jehová de los ejércitos. Clamaron a Jehová, y Jehová nuevamente les volvió a responder, pero ahora les responde por medio de Gedeón, y es el personaje del cual hoy les voy a hablar. Gedeón fue el hijo menor de Joás, Abiesarita, un idólatra seguidor de Baal. O sea, para empezar, el padre de Gedeón también era idólatra, también era un seguidor de Baal.
también estaba desviado, también de alguna manera le hacía culto a ese demonio, a ese Dios falso. Le tocó a Gedeón lidiar con eso. Pero Dios le tuvo que decir a Gedeón: levántate ahora y ve y haz y desbarata o destruye el altar que tiene tu padre, que le ha hecho a Baal. Y Gedeón obedeció a Dios con temor, obviamente, porque cuando Dios se acercó a Gedeón por medio de un ángel y le dijo: varón valiente y esforzado, para ese entonces Gedeón no era tal cosa. Gedeón era un hombre temeroso. Incluso él dice: pero ¿cómo voy a hacer yo cuando Dios le dice que tú eres valiente y esforzado? Y entonces Gedeón le dice: si es verdad lo que me estás diciendo, entonces ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? ¿Por qué no hay los milagros que nuestros padres nos contaron? ¿Por qué no suceden las cosas y por qué estamos siendo oprimidos por los enemigos? Y Dios le dice: pues levántate y ve tú, porque tú vas a libertar a tu pueblo. Por eso Gedeón terminó siendo uno de los jueces de Israel también. Entonces, Gedeón fue el hijo menor de Joás, un hombre idólatra que también le hacía culto a Baal. Su familia era pobre en Manasés, y él aparentaba ser un muchacho débil y cobarde. Jueces capítulo 6, versículo 23. Cuando usted tenga tiempo, lea esa historia. O sea, pero sin embargo sabemos que nuestro Dios ve las cosas que no son como si ya fueran. Él estaba mirando quién iba a llegar a ser Gedeón en sus manos, lo que iba a lograr hacer. Dios no estaba mintiendo. No es que podría decir: pero ¿cómo el Señor le va a decir varón valiente y esforzado si él era un cobarde? Mi hermano, mi amigo, porque Dios tiene la capacidad que no tienes tú ni tengo yo para ver las cosas. Él puede ver las cosas que van a pasar en miles de años, como las que ya pasaron en miles de años, como las que están pasando en este momento. Dios tiene esa capacidad. Por lo tanto, al igual como le dijo también a Samuel: porque me he encontrado o porque me he propuesto a un hombre conforme a mi corazón, y hablaba de David. Aunque David todavía era un perverso, David todavía no estaba preparado para hacer lo que ya Dios le estaba diciendo a Samuel. Pero lo que nos tenemos que entender es que Dios lo ve todo. Para él el futuro no, el futuro es como el presente. Entonces, cuando él dice: porque yo he encontrado un hombre conforme a mi corazón, porque él está viendo lo que David iba a llegar a esa capacidad. Lo mismo también en Gedeón: hombre o varón valiente y esforzado, porque Dios sabía que dentro de él había un varón valiente y esforzado. No estaba mintiendo el Señor. Como muchos que pueden cuestionar: pero ¿cómo Dios ahí dijo tal cosa si Gedeón era un cobarde y era un débil? Esto. Pero Dios ya lo estaba mirando, lo que podía hacer de él, lo que iba a lograr. Él ya sabía que iba a terminar siendo un gran juez, uno de los jueces más grandes de Israel, Gedeón. Entonces, no fue un obstáculo para Dios que Gedeón le saliera con esas excusas. Mira, Señor, pues soy de una familia pobre en Manasés, el más pequeño de mi familia, hijo de un hombre idólatra. O sea, varias excusas, pero no le valieron delante de Dios. Dios ya había determinado que él era el que iba a terminar siendo uno de los mayores jueces de Israel, y no solamente eso, sino quien iba a libertar también a su pueblo de Israel en ese tiempo de los ejércitos que lo estaban de alguna manera oprimiendo. Porque mire, mi hermano, mi amigo, cuando usted lea la historia se va a dar cuenta la opresión por la que estaba Israel, la situación en la que estaba Israel. Mire, Israel plantaba, Israel sembraba, pero llegaban los amalecitas y llegaban no sé qué, los helenistas. Eran como 2 o 3 grupos que llegaban, y ¿qué hacían? Les quitaban todo, los despojaban. Ellos no podían tener crías de sus vacas, crías de sus, o sea, todo llegaban y les quitaban.
Si tenían una buena cosecha, llegaban y los despojaban, se la quitaban. O sea, Israel estaba realmente en una situación, una condición muy deplorable, muy triste, muy lamentable. Y Dios estaba mirando todo eso. Pero precisamente era por causa de su pecado, por estar adorando dioses ajenos, por estar poniendo su mirada en dioses ajenos y no en el Dios que los había sacado de Egipto. Amén. Entonces todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Nuestro Dios no hace las cosas nomás por hacerlas. Que la gente no entiende es otra cosa. Pero Dios siempre tiene una razón o un porqué hace las cosas. Entonces, estaba siendo oprimido Israel de una manera muy drástica, muy fuerte. Les quitaban todo, les quitaban sus ganados, les quitaban todo, sus cosechas, todo. Los dejaban, como quien dice, ellos trabajaban, ellos se esforzaban, pero no tenían resultados. No podían ver los resultados porque llegaban los enemigos y arrebataban. Y eso pasó por varios años, hasta que Dios le levantó a Gedeón. Ahora, Jueces capítulo 7, versículo 2 al 7. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano. Y mi hermano, mi amigo, aquí voy a entrar en una parte en donde espero de todo corazón que mi Dios Jesucristo te hable y te abra el entendimiento y que puedas comprender, porque eso, mi hermano, mi amigo, puede ayudar en este tiempo a muchos siervos y a muchas siervas, a muchas iglesias. Es la palabra de Dios. Vea, el Señor le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano. Era un ejército de 32,000 efectivos, 32,000 soldados, 32,000 guerreros, 32,000 efectivos de guerra al mando de Gedeón. O sea, Gedeón empezó a tomar confianza, Gedeón empezó a creérsela, empezó a confiar en las palabras que le había dicho el ángel del Señor. Varón valiente y esforzado, levántate porque tú serás el que dirigirá al pueblo a la victoria. Levántate porque tú serás quien pelee por el pueblo y quien lo lleve a la victoria. Empezó Gedeón a confiar y a creer. Ahora, la palabra de Dios es poderosa y no vuelve vacía. Es como espada de dos filos que entra y penetra y rompe. Amén. Entonces, imagínese un ángel del Señor. Qué palabra tan poderosa, ungida. En ese momento fue expresada, fue declarada, fue dicha, fue profetizada sobre un hombre, sobre Gedeón. Si algunas veces nosotros hablamos y si hay unción de parte de Dios, la gente lo siente. Yo mismo lo siento a veces. De pronto ando un poco deprimido, un poco preocupado y me pongo a escuchar mis mensajes o los mensajes de alguien más y de repente siento la unción de Dios, una palabra que hasta me hace estremecer y digo: gloria a Cristo Jesús. ¿Cuánto más un ángel de Dios presente? Porque en ese tiempo el ministerio de los ángeles era muy, muy notable. Hoy día existe todavía, pero no es tan visible como en ese tiempo. Pero hoy día, pues los predicadores, si están ungidos, si están llenos del poder de Dios, cuando hablan, en algún momento hay una palabra que llega y uno la puede sentir. Entonces, imagínese un ángel de Dios frente a Gedeón profetizándole. Yo creo que Gedeón sintió también esa palabra. Hubo profetas que caían fulminados al piso. Daniel fue uno de ellos. Isaías fue otro. Caían fulminados al piso cuando un ángel del Señor se les presentaba y les hablaba. Imagínense una palabra tan poderosa que caían fulminados al piso. Entonces, se presenta el ángel y le da el mensaje profético a Gedeón. Y Gedeón al principio pues puso excusas, pero ya después empezó a creer, empezó a confiar. Y al final vemos que Dios le dio la victoria. Pero vea, lo interesante es esto.
Por eso es que mi mensaje de hoy día, como le dije, Dios pelea las batallas con muchos o con pocos. Y Gedeón es un ejemplo. ¿Por qué? Miren. Si eran 32,000 los efectivos con los que contaba Gedeón, imagínense que de repente Dios le dice a Gedeón: Gedeón, este ejército es muy grande, son muchos. Ahí lo dice. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano. Y más adelante dice: no sea que Israel se crezca y se envanezca y diga: por nuestra gran fuerza y por nuestro ejército es que pudimos vencer y tenemos victoria. Dice: no, porque la gloria la quería el Señor Jesús. La gloria la quería el Señor porque solo a Él le pertenece. Y Dios es experto para hacer cosas extraordinarias en lo poco. Amén. De lo poco Dios puede hacer cosas extraordinarias. Entonces veamos aquí. Eran 32,000. Dicho de paso, quiero hacerles el comentario de que no tengo toda la escritura escrita porque son muchos textos bíblicos, solamente es un resumen. Pero usted puede ir a la escritura, por eso le estoy diciendo Jueces capítulo 7, versículo 2 al 7. Esa es una parte. Ok. Habiéndoles explicado eso, pues porque es un resumen del que yo les voy a hacer nada más. Dice: y algo que yo escribo confío por inspiración del Espíritu. Por ejemplo, Jesús quería hacer algo extraordinario, anormal, contrario al razonamiento humano. Las potencias mundiales militares hoy día envían a la guerra el mayor número posible de soldados efectivos para poder tener mayor garantía de la victoria. Como les decía en un principio, los ejércitos de hoy día eso hacen. Entre más grande es el ejército, entre mayor es su caballeriza o sus aviones o sus tanques de guerra, entre más aportan, entre más obtienen o disponen, mayor es su confianza y mayor es su jerarquía. ¿A qué me refiero con eso? Que la gente piensa, los ejércitos piensan por la mente humana que es la cantidad la que hace la diferencia, que es la cantidad la que provee los resultados. Pero para nuestro Dios no. Para nuestro Dios es más importante la calidad que la cantidad, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Sépaselo usted que para nuestro Dios es más importante la calidad que la cantidad. Y por eso les digo que hay iglesias que tienen la misma mentalidad del mundo. Están aferrados a la cantidad y no cuidan la calidad. Y eso es contrario a lo que vamos a ver. ¿Por qué es que les estoy enseñando esto? Porque de esta historia, de ahí podemos tomarlo. Mira, por ejemplo, verso 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Vea, mi hermano, mi amigo, esto puede ayudar hoy día para el crecimiento de la iglesia del Señor. Mi hermano, mi amigo, no se te puede olvidar que el que está autorizado para probar y aprobar se llama Jesucristo. La iglesia costó su sangre, la iglesia le pertenece, Él es el único que tiene el derecho bien ganado
a precio de sangre para probar y aprobar a los efectivos o a los ministros para su obra, para sus ministerios. Mi hermano, mi amigo, vea lo que aquí va a ver usted lo que hizo el Señor con Gedeón. Le dice: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, vea, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Por qué hizo eso el Señor? Porque Él sabía que Gedeón no estaba observando eso. Gedeón no se había dado cuenta que entre esos 32,000 había 22,000 cobardes. Amén. Cobardes que no le iban a ser útiles en la batalla. La Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y constantemente se la pasó el Señor diciendo: esfuérzate y sé muy valiente, porque este camino es de valientes. Los cobardes no tienen parte con el Señor y en el reino de los cielos. Entonces, Dios quiere que en sus iglesias los ministros, los que estén al frente, sean hombres valientes, que no tengan ni una pizca de cobardía. Pero para eso necesitan el Espíritu de Dios, que es el que da la valentía. Recordemos que el Señor dijo: porque yo no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que Dios ha prometido y es lo que Dios le da a los que somos parte de su iglesia. Entonces, Dios estaba mirando que allá había unos colados, que allá había 22,000 que no estaban capacitados porque no tenían esa valentía. Vea, pero Dios no es como hoy día. Ya no se le permite a Jesús que Él sea el que pruebe y apruebe. Ahora es el hombre el que prueba y aprueba, olvidándose de estas escrituras y otras que otro día les puedo presentar, pero hoy estoy hablando de esta. Aquí vea lo que le dice. En el siguiente verso va a comprender por qué le digo que es Jesús el que prueba y aprueba. Dios sabía que entre ese numeroso ejército había gente cobarde. En los cuarteles militares se preparan anticipadamente a cientos, miles o posiblemente millones de soldados para el servicio de su nación. Todos ellos deberán pasar por un proceso de capacitación, el cual consta de ser preparados mental y físicamente. Además, también se cercioran o se aseguran de que los aspirantes sepan cómo usar adecuadamente todos los instrumentos, las herramientas y los mecanismos que se utilizan en las guerras. Hay un dicho muy conocido, que un soldado no va a una guerra sin un fusil. En los cuarteles generales, para poder enviarlos a la guerra, primero tienen que ser capacitados, primero tienen que ser preparados, primero tienen que ser pasados por tremendas, vamos a decir, ejercicios, por tremendos instructivos, para que tengan la capacidad de aprender a usar todo lo necesario. Y no solamente eso, su mente también tiene que estar bien clara, tienen que saber a lo que van, tienen que estar conscientes, o sea, los preparan física y mentalmente, espiritualmente no.
pero física y mentalmente sí. Entonces vea, eso es también lo que debe de pasar hoy día. Cada ministro es un efectivo de guerra en las manos del Señor. Es un soldado del reino de los cielos. Es un soldado del ejército celestial, del ejército del Dios vivo. Y tiene que estar bien capacitado, bien preparado, bien enseñado. Tiene que saber cómo defenderse de los ataques del enemigo. Tiene que saber cómo esquivar los ataques del enemigo. Y tiene que saber también cómo ser disciplinado delante de su Señor. Y sobre todo tiene que ser valiente, tener el espíritu de valentía, el Espíritu Santo, que es el espíritu de la valentía. Entonces, si alguien no tiene el Espíritu Santo, es como estos hombres. Y tienen que devolverse. No pueden ir a la batalla. Es lo que le dijo el Señor a Gedeón. Diles que se vuelvan a la casa, que se regresen. Ya Dios sabía que 22,000 se iban a regresar. Y no se preocupó el Señor, ni le importó. Como hoy día, me gustaría que así fueran los dirigentes en las iglesias, que por obedecer a Dios, por obedecer su palabra, que no les importara si media iglesia se les revela, si media iglesia se les... Es necesario obedecer primero a Dios antes que agradar a los hombres. A Jesús ahí no le preocupó. Le dijo a Gedeón: los que sean miedosos, que se regresen y que se vayan al campamento. Y vea lo que pasó después. Verso 4. Y el Señor dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí ¿qué? Ahí te los probaré. Una prueba más. Porque ya no había cobardes ahí. Ya los cobardes, los amedrentados, ya los habían apartado, ya se habían ido. Pero quedaban todavía 10,000. Entre esos efectivos ya no había cobardes. Mas sin embargo todavía Dios los quiso probar. Amén. Por eso es que les digo que es Dios el que debe probar y aprobar a los ministros para que puedan ejercer su ministerio. Y no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también tenemos palabra del Dios vivo, en donde Dios prueba y aprueba quienes sí y quienes no, según su voluntad y según su conocimiento, según su sabiduría. Él es el que debe de probar y aprobar a cada ministro con su palabra, no con lo que el pastor piensa, no con lo que el pastor ve, con la palabra de Dios. Porque Gedeón pudo haberle dicho: Señor, pero es que tú me has levantado a mí, tú me has puesto a mí, permíteme trabajar, yo pienso que poder... No, Gedeón hizo como Dios le iba indicando. Gedeón se dejó guiar. Y eso es lo que hoy día los pastores, los dirigentes de iglesias se deben dejar guiar por la palabra, la Biblia. Si no tienen la relación tan fuerte con Dios para que el Espíritu Santo de una manera tangible, de una manera tan notable los pueda dirigir, pues entonces que se dirijan por la palabra, dice el Señor. Vea, versículo 4. Y el Señor dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Este pasaje enseña que quien prueba y aprueba a los aspirantes de ministerios es Jesucristo, nadie más. Jesucristo con su palabra. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Deseas un obispado? Buena cosa deseas. Pero es necesario que primero, antes la palabra, antes de
antes de tu ministerio, primero que la palabra te pruebe y te apruebe. Antes, qué bueno, que lo deseas, como dijo Pablo, buena cosa deseas, qué bueno. Pero primero, mira, primero, aquí está el testeador, aquí está tu examen. Cuando tú vas a una escuela, recuerda, cuando tenías que hacer exámenes, te daban tu prueba y la tenías que llenar. Y basado en esa prueba, iban a decidir si te daban o no te daban ya fuera el pase del año, o ya fuera el título, lo que fuera. Tenías primero que pasar por esa prueba. Es lo mismo. Hoy en día, dice el Señor, cada ministro tiene que ser probado por aprobado y probado, o sea, probado y aprobado, testeado. Haga el examen. Primero que cumpla con el examen. Y si Dios ve que ese ministro cumple, entonces lo aprueba. Y es lo que debe de hacer el pastor de hoy día, o el apóstol, o el profeta, o el evangelista, o el pastor, o el maestro, quien esté al frente de la iglesia, quien sea. Es lo que debe de hacer. Ok, mi hermano, ¿usted quiere ser un líder de célula? Ok, venga para acá, siéntese aquí enfrente. A ver, saque su Biblia y vamos a ver si usted pasa el test, si usted pasa como si fuera un test de manejo, a ver si usted pasa la prueba. A ver, ¿usted está trabajando? No, pues que no, hermano pastor, pues, pero estoy orando al Señor, ya tengo como 3 meses, pero ¿y cómo le hace para alimentar a sus hijos? No, pues es que pues mi señora pide welfare y pues ahí los hijos están comiendo del welfare. O otra cosa aún peor, sus hijos no los veo aquí en la iglesia, mi hermano. ¿Cómo están sus hijos? No, pastor, no, esos... Pues uno en el nightclub tocando allá con un grupo. Y la otra pues allá con el novio, ya hasta se fue allá y ya la embarazó. ¿Qué dice la escritura? Marido de una sola mujer y que tenga a sus hijos en sujeción para que no sean de tropiezo y que no den lugar al diablo. El ministro de Dios tiene que ser aprobado por Dios, por la palabra, tiene que cumplir con los requisitos. Mi hermano, mi amigo, dirigente de iglesia, ya deja de hacer las cosas a tu manera y hazlo como dice Dios. Si no, ¿de qué se trata? Ahí dice claramente, marido de una sola mujer. Hay algunos que son bígamos y tienen otra esposa en otro país y el pastor ni siquiera investiga. Ah, no, porque trae una Biblia bien bonita, porque tremendas ofrendas y tremendos diezmos, y porque manejando un carro bien bonito, y porque ya se fijó en la hermanita Julana que era la que ministraba la alabanza. Pues yo creo que está bien. Y después de tiempo, ahí viene la hermanita llorando, pastores, que usted no se daba cuenta, pero este hombre tenía otra esposa ya en otro país, y ahora pues ya... Mi hermano, mi amigo, antes de ejercer, antes de delegar, pásalos por la prueba, por el testeador bíblico. A ver, obviamente en algunas veces te vas a equivocar, pero que Dios te vea haciéndolo, que Jesús te vea metido en eso, utilizando el testeador, la palabra. Mira, ahí está Gedeón. Aquí le dice el Señor, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Te los probaré. ¿Te dice algo eso, mi hermano? ¿Te dice eso algo, mi amigo? Vea. Los que están al frente de las congregaciones deben respetar esto, y más sabiendo que ellos no pueden saber cómo vive cada persona de su congregación. Por esta razón es que no tienen otro remedio más que tomar el instructivo, la Biblia, y con ella en mano calificar a sus líderes, al liderazgo general en la iglesia, sea lo que sea. Por pequeño o grande que sea el ministerio, no hay que minimizar. Por pequeño o grande que sea, hay que pasar por la prueba. Este es el examen de Dios para cada ministro. Este es el examen de Dios para cada ministro que desee ministerio.
sea evangelista, sea pastor, sea maestro, sea obispo, sea como se quiera llamar. Tiene que pasar primero por esto. Imagínense que haya pastores hoy día que sus hijos no están convertidos y la iglesia lo que dice, por inmadura, por inexperta, lo que dice: ay, pues pobrecito mi pastor, oremos por él para que el Señor tenga misericordia y que entonces pueda alcanzar a sus hijos. No, mi hermano, las cosas no se hacen al revés. El pastor primero debe darle cuentas a Dios. El pastor primero debe de tener su casa en orden. Primero sus hijos deben de estar convertidos. Su esposa debe de ser la ayuda idónea, convertida. Porque el que no, ahí lo dijo el Señor claramente, el que no puede gobernar su casa, ¿cómo va a poder cuidar la iglesia del Señor? O dirigir la iglesia del Señor, que sería lo mismo. ¿Cómo? O sea, no se necesita mucho para entender a Dios con respecto a eso. El que no puede gobernar bien su casa, ¿cómo va a cuidar o va a dirigir bien a la iglesia del Señor? Mi hermano, mi amigo, ha llegado el tiempo, dice el Señor, de abrir los ojos y de comenzar a orar para que todo eso se reordene, para que todo eso se restablezca. Hay un desorden muy grande hoy día, dice el Señor, y el Señor quiere que su iglesia comience a orar, comience a pedir, porque se haga esa reestructuración, porque se reordene nuevamente la iglesia del Señor, porque así no se la puede llevar, como les dije la semana pasada. Así el Señor no se puede llevar a la iglesia. Vea, aquí está claro. Todos los pastores de la tierra tienen que saber que el único que tiene el poder, el derecho, la autoridad y la capacidad de aprobar, primero probar y aprobar a cada ministro, es Jesús. Porque la iglesia es de Él. Y le costó precio de sangre. Así que no se puede menospreciar, ni se puede minimizar, ni se puede tampoco ignorar esto. Cada ministro debe de ser probado y aprobado por la palabra. Los pastores deben de tener su Biblia en mano cada vez que van a delegar a alguien en un ministerio. Amén. Porque es cosa seria. Los ministerios de Dios son cosa seria. Si ustedes no lo ven de esa manera, están en un problema. Los ministerios de Dios son cosa seria. Estamos en una batalla, en una guerra contra Satanás y sus demonios, contra los enemigos de Dios y los enemigos de la iglesia. Entonces, la iglesia, los ministros deben de estar bien preparados, bien capacitados, primeramente con el Espíritu de Dios en sus vidas. Imagínense que Dios, que lo ve todo, que sus 7 espíritus están en todo, mirando toda la tierra, todas las iglesias, habidas y por haber, que sus ojos están donde quiera, y de repente Dios mira que hay muchos ministros, que hay muchos líderes que ni siquiera el Espíritu Santo tienen. ¿Qué valentía va a haber ahí? Amén. Lo que puede llegar a haber es altivez, arrogancia, vanidad, porque el conocimiento envanece, mas el Espíritu vivifica. Entonces, es bueno el conocimiento, pero con el Espíritu. Amén. Bueno, ya vamos casi terminando. Versículo 5. Entonces llevó, ¿quién? Gedeón, obedeciendo a Dios. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que doblare sus rodillas para beber, también lo pondrás aparte. Una separación. Los buenos efectivos y los malos efectivos. Los capacitados y los no capacitados. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? La destreza. La destreza, la viveza
Y podríamos decir también que lo atrabancado, porque podemos ver, los que se doblaron eran más frágiles, más débiles. Se doblaron sus rodillitas para no estar encorvados y que al rato les doliera la espalda. Mas sin embargo, los que llegaron como perros y no se doblaron, sino que con su mano agarraron así, dijo, esos, y eran 300. Dijo, esos son los efectivos, le dijo el Señor a Gedeón, con esos no necesitas más. A los otros 9,700 que se vayan también al campamento, que se vayan también allá con sus hermanos y con las mujeres allá, que se vayan allá. Con esos 300. Esos son los únicos capacitados, los únicos que están, que yo te apruebo, dijo el Señor. Los únicos que he probado y te he aprobado. Por eso ahí dice, tráemelos para probártelos. No le dijo, pruébalos tú. No, tú tráemelos y yo te los pruebo. ¿Te dice eso algo, pastor? ¿Te dice eso algo, líder? ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón? Tráemelos para probártelos y aprobártelos. No lo mandó a él a que fuera él a probarlos y a probarlos. No. Existe la palabra de Dios, la Biblia. Y es la Biblia la que debe de aprobar, la que debe probar y aprobar a cada aspirante de ministerio. No que hoy día la Biblia por allá polveándose y el ministro todo entacuchado acá, encorbatado. A veces hasta con guardias o con acá, dándose una grande importancia. Y la Biblia allá cerrada, empolvándose. Lo que decida el reverendo, eso es. Y hay que someterse. No, mi hermano, mi amigo, ya no estamos en esos tiempos. Ahora es tiempo de agarrarse fuerte de la palabra. Tú, ministro, hermano, hermana, que tienes deseos de llegar un día a ser alguien para Dios, agárrate fuerte de la palabra. Desde ahorita te lo digo, en el nombre de Jesús, porque vienen tiempos más peligrosos todavía. Se avecinan tiempos más difíciles todavía con respecto a esto. La apostasía está bien metida dentro de la iglesia, dice el Señor. Vienen tiempos peligrosos. Y hay que, desde ahorita, dice el Señor, hay que agarrarnos fuertemente de su palabra. Bien afianzados. A diestra y a siniestra. Sin voltear por un lado ni para el otro. Aferrados a su palabra. Ahí lo dice claramente. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. ¿Quieres vida eterna? Escudriña las escrituras. No te confíes nada más de lo que te predican. Lo que te predica el ruiseñor ahorita, no te confíes. Ve a la escritura. Si la escritura respalda lo que te estoy diciendo, entonces toma esa palabra. Y lo mismo de cualquier iglesia donde te estés congregando. No te confíes por lo que te dicen. Compáralo. No es pecado que lo compares. Mismo Dios, por medio de Pablo, mandaba a ciertas iglesias o a una cierta iglesia a que probaran lo que Pablo decía. Y Pablo se regocijaba, no se molestaba, porque él sabía que era un pueblo maduro, que era una iglesia madura, que había aprendido y que no se iba a dejar engañar tan fácilmente. Y eso es lo que el Señor quiere de ti, hermano, hermana. Dios no quiere que tú seas engañado, que seas engañada tan fácilmente. Amén. Ya lo dijo el Señor, el que ande por este camino, aunque sea torpe, no se va a extraviar. Ahora, para terminar el mensaje, que ya me estoy alargando como siempre. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. En este texto representa a dos tipos de personas: las que son atrevidas, aguerridas y arriesgadas, y las que son débiles, frágiles y cobardes.
Jesús quiere que los que tomen las riendas de cualquier posición ministerial dentro de su iglesia no tengan ni una sola pizca de debilidad en sus caracteres. Y esto porque la cobardía de los hombres no se lleva con la valentía de su espíritu. Es algo que yo escribo, pero estoy seguro 100% o 1000% que es inspiración de mi Dios, inspiración del Espíritu Santo. Amén. Entonces, verso 6. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber. Dios le cambió por completo la perspectiva a Gedeón y le enseñó que a veces, en ocasiones, vale más la calidad que la cantidad. Amén. Dios le cambió la perspectiva totalmente a Gedeón. Él esperaba que con los 32,000, con esos iba a hacer trizas a los ejércitos enemigos. Él pensaba que con esos 32,000, mas Dios le cambió la perspectiva por completo y le enseñó, como también hoy te debe de enseñar a ti, que no siempre la cantidad es la que vale. No siempre las cosas suceden por la cantidad, sino por la calidad. 300 efectivos, 300 hombres aprobados por Dios vencieron a ejércitos numerosos. Dice la Biblia que sus camellos de ellos eran como las arenas del mar, no se podían contar. Cuando Gedeón bajó, porque Dios lo envió, le dijo: mira, Gedeón, tú vas a ir y con tu fuerza vas a vencer, porque yo voy a estar contigo. Pero si tienes miedo, le dijo, si tienes miedo, agarra a uno de tus siervos y bajen y vayan a las orillas de donde estaban los ejércitos enemigos, en este caso los medianitas y los amalecitas. Vayan, dice, ve, toma uno de tus siervos y ve con él, y cuando llegues allá y escuches lo que ellos van a decir, te vas a tomar ánimo y vas a sentir ganas de pelear contra ellos. Y ve a Gedeón. Por eso es que le digo que en Gedeón había todavía un poquito de cobardía, porque podía haberle dicho: no, Señor, es suficiente con lo que me has dicho, yo confío en tu palabra y órale, vamos. No, Gedeón hizo lo que Dios le dijo. Si tienes miedo, si temes, si dudas, agarra a tu siervo y ve con él y bajen para que escuches lo que ellos hablen. Dice que cuando llegaron allá abajo y estaban por la orilla, miraron la cantidad de camellos que tenían. Y ahí dice que eran como las arenas de la mar, que no se podían contar. Dice que entonces cuando ellos estaban allá a las orillas, había unos hombres ahí platicando. Obviamente, pues gente de los ejércitos enemigos. Dicen que un hombre, vea cómo Dios trabajó, no solamente en Gedeón, también estaba trabajando allá el Señor. Le dio un sueño a un hombre y en ese sueño le mostró lo que Gedeón iba a hacer. Y no solamente le dio el sueño al hombre que estaba ahí, sino que el que estaba con él tenía la capacidad de poder interpretarlo. Inmediatamente él se lo interpretó y le dijo: eso que tú has soñado no es otra cosa más que Gedeón, el hijo de Joás, quien va a acabar y a destruir al ejército de los medianitas y de los amalecitas. Y dice que cuando escucharon esas palabras, empezaron a amedrentarse, empezaron a temer los que estaban ahí. Y Gedeón recibió, o en ese momento se cumplió lo que el ángel del Señor le había dicho. Ve, y cuando escuches lo que hablan,
vas a tomar ánimo y te van a dar ganas de pelear, de entrar a la batalla. Dice que al instante Gedeón comenzó a sentirse fuerte, comenzó a sentirse confiado, y entonces cuando él regresa y le dice al pueblo todas las palabras que había escuchado del sueño de aquel hombre que Dios le había dado y el otro hombre que le había interpretado el sueño, y que todo tenía que ver con la victoria que ya Dios les había prometido que por medio de él le daría al pueblo, entonces él se motivó, se animó, y todo el pueblo junto con él, los 300 hombres, digo todo el pueblo, pero eran 300 hombres, ese era su ejército. Dice, vamos a hacerlo de esta manera: 100 van a ir conmigo, 100 van a ir por la derecha, 100 van a ir por la izquierda, y todos al unísono vamos a tocar trompetas, vamos al son de chofar, dice, unísonos vamos a tocar. Y dice que cuando ellos hicieron eso, el Señor confundió a los ejércitos enemigos, y entre ellos comenzaron a tener miedo, comenzaron a huir, o sea, Dios con su poder los amedrentó. Y mi hermano, mi amigo, pero aquí lo que yo quiero, el mensaje de este día es ese. Mi hermano, mi amigo, iglesia del Señor, Jesucristo es el único que tiene la autoridad, el único que tiene el derecho de probar y aprobar a cada ministro para su obra dentro de cualquier ministerio, en la iglesia en general. En cualquier iglesia en donde alguien se congregue, en donde alguien se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y que reciba el Espíritu Santo, en cualquiera de esas iglesias, dice el Señor, es la palabra de Dios la que debe probar y aprobar a los ministros antes de que ejerzan, antes de que comiencen cualquier ministerio, dice el Señor Jesús de Nazaret. Para su honra y su gloria, esta palabra en esta noche, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Espero, mi hermano y mi amigo, que esta palabra bendiga tu vida, que esta palabra te dé entendimiento, y como siempre digo, la intención de Dios, la intención del Ruiseñor no es que salgas corriendo de tu iglesia, sino que ores. Que ores si tú ves que hay algo que no está bien, y que a través de esta escritura, a través de estas enseñanzas que yo te comparto, te puedes dar cuenta. No es para que salgas corriendo, que salgas huyendo, o para que empieces a hablar mal de ese siervo, no. Ora por él. Comienza orando por él, pidiéndole a Dios. Si tú ves, te das cuenta, sí, Señor, es verdad lo que dice tu siervo. En mi iglesia está pasando tal cosa y es contrario a lo que dice tu escritura. La intención del Ruiseñor no es crear divisiones, no. La intención del Ruiseñor es aportar, ayudar de parte de Dios a que se reestructure, a que se reordene, a que las iglesias se alineen más a la perfecta voluntad de Dios. No es nada personal contra nadie. Si usted se da cuenta, yo no doy nombres aquí de pastores, y sí sé quiénes pueden estar trabajando bien y quiénes están trabajando mal. Lo puedo saber. Pero en este ministerio, usted no me va a escuchar echar a nadie al agua, como dicen. No me va a escuchar decir nombres de nadie. Yo solamente soy un siervo de Dios que envía la palabra, que da de gracia lo que de gracia recibe. Y como dije un día, que se ponga el saco a quien le quede o a quien le venga, en el buen sentido de la palabra. Tampoco es jactancia, ni mucho menos, ni porque yo diga, porque no. Yo lo que quiero es que la iglesia del Señor esté cada vez más alineada a su perfecta voluntad. Y si yo, de parte de Dios, puedo ser un granito de arena, puedo aportar algo, con gusto lo hago. Y para muestra un botón,
yo me preparo, le pido a Dios, Dios me da y yo les comparto para honra y gloria de Él, nada más. Yo, al igual que ustedes, no dejo de ser un siervo inútil y nada más. Inútil, pero que podemos ser útil en las manos de Dios, obviamente. Amén. O sea que tampoco no es que nos pongamos tirados en el piso, porque somos hijos de Dios. Tenemos un lugar que Dios nos ha dado. Amén. Bueno, mi hermano, mi amigo, espero que le haya ayudado y este es el final de este mensaje. Espero que haya quedado claro que Dios pelea las batallas con muchos como con pocos también. Así que, para no menospreciar las iglesias pequeñitas, ¿no? Porque de todo debe haber, tanto iglesias grandes como pequeñas, y tanto en una grande está Dios como está en una pequeñita. Ya lo dijo, donde están 2 o 3. Si hay 20, si hay 50, si hay 100, pues ahí está el Señor. Y si es su voluntad que la iglesia esté pequeñita, pues gloria a Cristo Jesús. No hay que jactarnos contra eso, ni hay que menospreciar, ni hay que decir, no, es que porque no tienen visión, no, porque no. Dios es el que sabe por qué. Y hay que dejarlo así. Amén. Hay que orar los unos por los otros y echarse la mano. Ustedes que si ya son pastores o ya son dirigentes de organizaciones, de instituciones y tienen los medios, Dios los ha bendecido grandemente, tienen sus estacas llenas, y me refiero sus cuentas de banco llenas, y se dan cuenta que hay iglesias pequeñitas, de las mismas que ustedes van delegando, o de otras organizaciones, incluso que pues vete por los del nombre. Si te das cuenta que hay iglesias pequeñas y que están necesitadas y tú tienes de sobra, mi hermano, mi amigo, Dios no se va a enojar porque vayas y le eches la mano a esos siervos que están empezando, a esos siervos que están batallando, que probablemente todavía tienen que trabajar de sol a sol para poder mantener su hogar, y después todavía se toman un tiempo para ir y cumplirle al Señor y llevar a cabo su encomienda o su misión. Nada te cuesta. Si tus estacas están llenas, si Dios te ha bendecido grandemente, si tienes de sobra, comienza. Es mejor dar que recibir, pastor. Es mejor dar que recibir, apóstol. Es mejor dar que recibir, profeta. Es mejor dar que recibir, maestro. Es mejor dar que recibir, pastor. Si ya Dios te ha dado en abundancia, entonces empieza a mirar, porque ese es parte del interés del reino de los cielos, del reino de Dios. Ama a tu hermano, apoya a tu hermano, bendícelo. Imagínate si por tu aportación, si por tu ayuda de parte de Dios, un pastor, pero un verdadero pastor que tenga llamado de Dios, que ame la obra, deje de trabajar para dedicarse, como dijeron los apóstoles, es que busquemos 7 varones para que nosotros no dejemos de prepararnos en la palabra y en la oración. Un pastor de Dios, un ministro de Dios, un evangelista, un apóstol, un maestro, un profeta debe de vivir el evangelio al 100%. Amén. Y para eso, pues, ya Dios dijo, es mejor dar que recibir. Si miras a tu hermano que tiene necesidad y tú tienes para proveerle esa necesidad, y nomás le dices, ore mi hermano, que el Señor le proveerá, y tú tienes para proveerle, dice el Señor, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya pecó delante de mí. Te lo dice Dios en esta noche, te lo dice Dios en esta hora, su palabra. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya pecó. Y eso es parte. Si hay un pastor que está comenzando una congregación y que ama la obra de Dios de verdad, pero que por atender a sus hijos, atender su hogar, y tiene un pequeño salario, y de ahí hace para todo, agarra para todo, y tú lo conoces, fue hasta tu amigo, y tú tienes suficiente, pues entonces aplica verdaderamente el amor de Cristo,
aplica verdaderamente la voluntad de Dios. Imagínate Jesucristo si estuviera aquí en la tierra y mirara eso. Él lo dijo: yo me he hecho pobre para que ustedes sean ricos. Era el corazón de Jesús. ¿Hasta dónde llegaban las intenciones de Jesús? Y si tú eres un siervo de Jesús, entonces aprende de Jesús y aplícalo. Bueno, a lo mejor ya me metí pero yo solamente digo lo que Dios me pone, o lo que Dios me guía, lo que Dios me inspira, o lo que Él me impulsa a hablar. Por alguna razón tenía que decirlo. Veamos, casi no tiene nada que ver con el mensaje. Ya hasta me estaba despidiendo. Pero yo creo que una palabra de Dios bien dicha a tiempo siempre va a ser efectiva y nunca está de más. Así que ahora sí, mis hermanos, mis amigos, me voy a acercar un poquito para mirar sus nombres. Alba Rosario, gracias mi hermana por estar ahí presente. Ramón Rivera, gracias brother por estar ahí presente. Espero y que nos acompañe cada semana. Mayra Portillo, gracias mi hermana por estar ahí presente. Que Dios te bendiga grandemente. A todos ustedes, que Dios los bendiga y que por haber tomado su tiempo para estar aquí escuchando palabra de Dios. Y bueno, lo único que les pido, oren por este siervo, por el Señor, para que Dios me siga dando más sabiduría y más discernimiento y entendimiento para poder compartirles cada semana. Y pues también porque pues yo mismo acabo de decirlo, ¿verdad? No es que yo quiero ser un pastor, no. Yo quiero ser lo que Dios quiere que sea. Pero sí me gustaría, porque tengo el ministerio de la música. Para los que no saben, tengo ya 7 discos grabados y ya para comenzar el número 8. Y todos son temas originales. Por ahí de repente usted escucha los temas que pongo en la emisión al principio. Todos son temas míos, inspirados por Dios, escritos por mí. Pero no estoy ejerciendo como cantante en la música, porque primero no tengo una gran voz, y segundo porque pues mi trabajo no me lo permite. Entonces yo le estoy pidiendo a Dios, y ahora sí que yo les suplico, les ruego que me ayuden en esta oración, porque yo quiero que Dios me saque del trabajo secular para dedicarme 100% a esto, ya sea cantando, ya sea predicando, ya sea, no sé, como a Dios le plazca. Pero ese es mi deseo, que obvio estoy dispuesto a sujetarme a su voluntad. Si no es el plan de Él, no es el propósito, pues está bien. Pero algunas de las veces, pues porque no pedimos, ¿verdad? También no recibimos. Entonces yo estoy pidiendo eso, y quiero que ustedes, todos los que ustedes están ahí presentes y los que después van a escuchar este mensaje, les pido de corazón, por favor, que me apoyen, me ayuden con esta oración, para que Dios me abra una puerta como a Él le plazca, de la manera como a Él le plazca, para que yo pueda dedicarme, pues no sé, mis últimos 20 o 30 o 40 años que me queden, porque pues yo ya tengo 52, ya estoy llegando a 52 años, aunque no parece, pero sí. Entonces yo quiero que los últimos años que me quedan sean 20 o 30, 40, los que a Dios le plazca, los que me conceda, pues vivirlos para Él, 100% dedicado a Él en su obra. Y bueno, eso nada más les quería pedir, por favor, que me apoyen con eso. Y nada más. El próximo lunes, mis hermanos, mis amigos, pues continuamos con lo que es mi nueva serie de mensajes proféticos. Les recomiendo que no se los pierda, aunque pues sí, de antemano, de plano le tengo que decir que son mensajes muy fuertes, porque todos los profetas del Antiguo Testamento no se medían, no se andaban, ellos, Dios los usaba tremendamente. Sus palabras eran muy exhortantes, sus palabras traían juicio, sus palabras traían... o sea, y pues de ahí estamos agarrando. No podemos hablar algo distinto, no podemos tergiversarlo o cambiarlo, simplemente estamos tomando como está ahí, y eso es lo que estamos enseñando. Amén. Bueno, pero todo sea para la gloria de nuestro Dios. Ahora sí, me despido de todos ustedes. Que Dios me los guarde y me los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús, les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Amén. Bendiciones. Wow, ruiseñor del Evangelio, la verdad fue un tema fantástico, fue un tema muy completo, fue un tema
que estoy seguro que a cualquier cristiano, que incluso a cualquier persona que no profese alguna doctrina o una religión, se nutrirá de tu mensaje. Y es muy importante y agradecemos el que nos aclares que no quieres que corramos de la iglesia, que no quieres que odiemos la iglesia, que al final de cuentas tú estás siguiendo la palabra del Señor. Eso es algo muy importante para que nosotros como espectadores no nos espantemos. Es un tema que sí les compartimos muchísimo, que no te espantes por el hecho de que el Señor del Evangelio les llegue a hablar un poquito fuerte o llegue a ser un poquito directo. Esa es la importancia de la palabra del Señor, que sean directos con nosotros para que nosotros lo podamos entender lo más fácil posible, que lo podamos entender a un 100%, porque muchas veces incluso es muy complicado el que entendamos la palabra del Señor y a veces nuestra misma atención no está al 100% enfocada. Es por ello que decidimos realizar este miércoles de transmisión también para recalcar un poquito más distintos temas que el Señor del Evangelio va escogiendo semana tras semana. Bueno, sin más por decir, sin más por agregar, agradecemos muchísimo tu tiempo y recuerda darnos muchos likes, guardar este tipo de material, dejarnos un comentario qué les está pareciendo este contenido, este material. Créanos que siempre estamos pendientes de este tipo de cositas. Y bueno, nos vemos la siguiente semana en un capítulo más de Miércoles de Transmisión. Hasta la próxima.